Hoy vamos a hablar de todos los libros que leí durante julio. En el Reading Blog pudieron ver que yo comencé julio como con cero ganas de leer porque durante junio tuvimos nuestro reto de lectura, leí 15 libros y como que estaba demasiado saturada. Como en lecturas y dije no quiero leer más. Sin embargo, esto me duró como 2 días porque ya al segundo día tenía la necesidad de leer y sorprendentemente durante el mes de julio leí 11 libros. No sé en qué momento, no me pregunten, pero vamos a hablar de ellos. El primer libro del cual les quiero hablar fue nuestra lectura de julio en el Club de Lectura de Viajando Entre Letras público y es El nombre de la rosa de Humberto Eco. Este año nos metimos como con lecturas bastante intensas en cuanto como a complejidad. Por ejemplo, en diciembre vamos a leer Rayuela y tenemos como otras obras que son clásicos, entre esas pues El nombre de la rosa. Y la verdad es que son libros que sí o sí se tienen que leer en compañía porque de manera solitaria yo creo que no lo hubiese terminado. Este libro, para los que no saben, nos habla de Guillermo Baskerville, quien es un hombre que llega a una abadía en el que se cometió un crimen y desde su llegada allí van a seguir ocurriendo como más crímenes y él junto con como su pupilo Atzo están como en la misión de esclarecer los hechos, qué fue lo que pasó, quién está matando a esta gente, por qué la están matando, etcétera. Es un libro bastante gordo que al inicio me interesó muchísimo porque yo pensé que iba a ser muchísimo más difícil como de digerir. Sin embargo, como que la narración era bastante fluida y me estaba interesando muchísimo los aspectos filosóficos. Es un libro en el que se enmarcan muchísimos géneros. Tenemos claramente un crimen, todo el género detectivesco y todo el tema, pero también pues es histórico porque estamos en la Edad Media, en Italia, viendo como costumbres de libros y cómo se escribían los libros que en realidad pues se copiaban como a mano, y esta biblioteca a la que solamente podía entrar como una persona que conocía todos los secretos, la importancia de los escritos, entre muchas otras cuestiones que nos sitúan en un contexto muy importante. De hecho, estaba en mi clase de Literatura Universal 2 y nos estábamos refiriendo a la Edad Media y este fue como el primer libro que se me vino a la mente porque no me he visto la película, y es muy interesante porque ya te pone en un contexto, tema de Inquisición, etcétera. Entonces tenemos eso y que es muy fiel a la realidad, o sea, sí fueron cosas que sucedieron, pero además tenemos todos esos aspectos filosóficos y religiosos sobre la risa, sobre si Jesús se reía o no, si Jesús era pobre o no, con estas corrientes religiosas que pensaban que sí, que no, en fin. Hay como un montón de temas y al inicio fue muy curioso porque a muchas personas les estaba costando demasiado, dijeron como no, está muy difícil, me aburre mucho, no quiero, pero yo comencé a leerlo y a escucharlo al mismo tiempo, entonces siento que esto me ayudó mucho porque me metía en la historia totalmente y como que para mí sí fluía bastante bien. Pero debo decirles que sobre todo hacia la mitad del libro como que ya me parecía demasiado repetitivo, como todas las cuestiones filosóficas, todas las cuestiones religiosas que en un inicio me han parecido tan interesantes. Yo estaba súper intrigada con el tema de si Jesús se reía o no, si Jesús era pobre o no, y como los argumentos que tenían para esto, o sea, me interesó mucho. Pero en la segunda, la tercera, la cuarta vez que mencionan esto, que sí es importante para la trama, sí es importante para el desarrollo de la trama, pero se menciona de manera excesiva y como que no aportaba nada más, pues sí, como que perdí un poquito el interés. Sin embargo, me gustó muchísimo el final, cómo se resuelve todo, los personajes son de lo mejor de este libro, porque son personajes muy bien caracterizados, cada uno como con sus sombras, podemos sentirnos identificados con Atzo, que es este personaje que no es el principal, que como que tiene la responsabilidad sobre sus hombros de resolver un crimen, pero sí está ahí como detrás, como diciendo cosas que terminan ayudando y soñando cosas y experimentando como su juventud también. Entonces es muy interesante, es un libro que si tienen la oportunidad de leerlo en grupo, háganlo porque solos es muy complicado, lo que les digo, yo creo que yo lo hubiese abandonado, pero en la charla final como comentando todas las cosas, comentando las escenas, personajes, etcétera, como que me gustó muchísimo más, así que yo a este libro le di 4 heladitos de 5 heladitos. Estoy muy orgullosa de haber leído a Humberto Eco, como en su faceta de novelista, de haber tachado de la lista El nombre de la rosa, y sí lo recomiendo, pero un lector muy paciente,
que esté como dispuesto a esto de entrar en las palabras poco a poco y no buscar como entretención rápida, porque no es para nada rápida, pero sí, me gustó. Ahora vamos con un libro que me duele mucho decirles que no me gustó, porque es de una autora muy querida, porque la siento muy cercana y estoy hablando de Estereotipadas de Ángela Falla. Yo leí el año pasado, no, el mes pasado, Entrelazadas también de esta autora por una lectura conjunta y todo el tema, y dije como bueno, ya que tengo Estereotipadas, es un libro chiquito, leámoslo de una vez. Me parece muy interesante y además muy necesario como la premisa con la que comienza este libro, y es el tema de los estereotipos, ¿no? De cómo encasillamos particularmente a la mujer, se habla en este libro. Como de acuerdo a sus prácticas, a cómo vive la vida, entonces es la santa, es la morronga, es la religiosa, la aleluya, etcétera, ¿no? Como que vamos encasillando a las mujeres a nuestros propios prejuicios y a nuestros propios estereotipos. Me parece una premisa muy importante y, como les digo, necesaria. Sin embargo, no siento para nada que se haya desarrollado de una buena manera. Siento que se intenta criticar estereotipos creando personajes que son estereotipos en sí mismos, como que en realidad no critican absolutamente nada, porque en sí como que cargan todas estas cosas que quisiéramos derrocar. Como que Ángela se enfoca muchísimo en la sexualidad de estas mujeres, en cómo experimentan todo esto, pero se queda corta en el resto de los ámbitos de la vida de una mujer. O sea, una mujer no se define solamente por esto, y entiendo todo el tema de que esto ha sido invisibilizado, el placer de la mujer ha sido invisibilizado, etcétera, pero no me parece correcto en un libro que tiene como premisa los estereotipos, seguir estereotipando a las mujeres por su vida sexual. ¿Saben? Como que me parece un libro que choca en ideas y que no logra desarrollar ninguna, y que hacia el final ocurre como un plot twist que yo estaba como, pero esto qué tiene que ver con nada, o sea, como que no entiendo. Entonces no fue un libro que disfrutara. Siento que le falta muchísimo, como en construcción de personajes. Literariamente hablando, tenemos a 4 mujeres que se sienten la misma, simplemente con diferentes nombres, y como diferentes actitudes, pero realmente no hay como una buena construcción de personajes. Es muy intenso el hecho de que en tan pocas páginas hayan 4 personajes, si consideramos la complejidad que implica crear uno solamente, ¿no? Entonces no me gustó este libro, debo decirlo así. Me duele mucho porque, como les digo, siento cercana a Ángela, pero pues al final también se trata de la honestidad con ella, y la honestidad hacia mí también como lectora. Y siento que es un libro que puede propiciar buenas conversaciones, pero que a mí más que todo me sacó el mal genio por precisamente seguir como promoviendo estos estereotipos. Entonces le puse 2 heladitos de 5 heladitos. Eso no quita que la otra novela de Ángela me haya gustado mucho más. Y pues vamos a ver si sigo leyendo como las otras cosas que saque, porque entiendo que también es una autora que tiene un estilo como ya marcado, y que tal vez no vaya conmigo, no sé. Otro libro que por fin terminé, que lo tenía arrastrando desde enero, si no estoy mal, es El último sacrificio de Rachel Mead, la 6ª y última parte de Vampire Academy. Debo decirles que no fue un libro que me encantara, como que no sé, cuando comencé la saga me parecía muy interesante el tema de los vampiros, básicamente, y como toda esta construcción de mundo que había creado la autora, donde pues eran como una monarquía y todo el tema, y habían leyes, etcétera. Y pues yo no estuve como en la época de Crepúsculo, entonces no tuve como todo este fanatismo por estas criaturas, y me metí como a esta saga intentando como buscar un poquito eso, y me gustaba mucho como los protagonistas, me gustaba mucho la relación entre Rose y Lisa. Al principio claramente Rose tiene muchísimo más protagonismo, y es un muy buen personaje principal, como que te entretiene y es sarcástica y es muy inteligente, etcétera. Pero siento que ya para este libro como que no tenía mucho más que mostrar. Me parece un libro muy repetitivo, con un ritmo demasiado plano. O sea, mi problema y el por qué no lo había podido terminar antes es que no me enganchaba. O sea, no me enganchaba porque yo abría como el libro en digital
y leía y leía y leía y no avanzaba. O sea, cuando iba a ver yo, uy, ya leí como las 50 páginas, había leído como 10, ¿sabes? No sé si han tenido como esta sensación, pero como que no podía avanzar en la historia y siento que fue un problema como de ritmo. Entonces por ese lado como que sí me decepcionó bastante. Siento que además al ser como la culminación de una saga hubo varias tramas que se quedaron como abiertas. Entonces es triste porque no fue una saga que fue decayendo, honestamente. Como que el primer libro me ha gustado, el segundo me ha gustado, el tercero, uy, bueno, el cuarto, el quinto y el sexto, como que muy regulimpios, como que muy repetitivos, con este problema de ritmo. Y como un poco ya dándome igual los personajes, ¿saben? Como que ya había llegado a un punto donde dije, quiero terminar esto porque ya es el último libro de una saga, ya he avanzado más del 50%, pero no realmente porque me esté interesando lo que está sucediendo dentro de la historia. Entonces le puse 3 heladitos de 5 heladitos, un poquito decepcionada. Sé que hay como una saga que es como un spin-off de esta historia, como con el después o una cosa así, pero no, la verdad no pienso leerla, no me interesa leer mucho más de esto. Otro libro que leí y que, como les dije en Goodreads, es muy necesario porque necesitamos libros que vayan a los peores libros del año, es El infierno de Gabriel de, no me acuerdo, Sylvian Reynolds, no me acuerdo el nombre del autor, creo que es un autor. Y fue un libro que no disfruté para nada. Quise comenzar a leerlo porque estaba como revisando las lecturas que voy a tener este semestre en la universidad, y una de ellas es El infierno de Dante, ¿no? Como la Divina Comedia. Entonces, pues ya se darán cuenta un poco por el título del libro que como que es un libro que tiene muchas referencias frente como a esta obra. El protagonista es como un experto en este tema, entonces como que esas referencias particulares a la obra me gustaron mucho. O sea, digamos que lo que entré buscando en el libro lo encontré, pero nada más. O sea, como que los personajes son absolutamente planos, son demasiado estresantes. Me pareció muy chistoso porque les hice el video de leyendo las mejores reseñas de Goodreads de los libros que menos me han gustado. Próximamente los vamos a tener, y ahí leo reseñas de El infierno de Gabriel, spoiler, y hay gente que dice como que la protagonista es súper pro, no habían leído una mujer como tan increíble, y es lo más lelo y lo más estúpido que yo he leído. O sea, en serio, protagonistas pendejas y esta chica que todo el tiempo anda así como, ay, como, uy, desesperante. Es como todo lo que está mal en un libro, no me enganché en ningún momento. Además es un libro larguísimo, entonces yo como que ya quiero terminar esto. Esto es como una trilogía o algo así, pero claramente no la voy a continuar, y creo que ya me estoy dando cuenta del tipo de libros que definitivamente, así les dé una u otra oportunidad, ya no disfruto para nada. Yo a este libro le puse 2 heladitos por rescatar este lado como de Dante, de investigación que claramente tuvo que hacer el autor y que sí traía referencias en diferentes momentos de la trama, pero más allá que eso fue una pérdida absoluta de tiempo. Durante el mes de julio leí un libro de Emily Henry que se llama Beast Read, creo que ya lo tradujeron a la lectura del verano o algo así, y debo decirles que Emily Henry se está volviendo una de mis escritoras favoritas de romance, la verdad, porque estoy disfrutando muchísimo de sus historias. Si no estoy mal, ella escribió People We Met on Vacation y me gustó muchísimo este libro, y este también me mantuvo hasta altas horas de la noche leyendo porque yo quería saber qué pasaba con estos personajes. Además es como un libro que habla de libros, pero específicamente como del acto de escribir. Tenemos a 2 escritores, a una escritora de romance y a un escritor como de thriller y novela como negra, y es muy interesante porque como en un ejercicio pues que van a hacer ellos dos cuando se conocen, ella le pide que escriba una novela de romance y él le pide que ella escriba una novela negra, y como que van a hacer research, como a buscar y como reunir información para poder construir sus respectivas obras. Entonces es muy interesante ver cómo estos momentos de bloqueo del escritor, de hábitos de escritura, como todo esto que es como tan interesante, y que como lectores muchas veces como que estamos alejados, ¿no? Como que tenemos el libro en las manos, pero más allá de eso no sabemos como las horas de trabajo detrás que implicó pues realizar una obra, ¿no? Entonces eso me pareció muy chévere. Y además son 2 muy buenos protagonistas, es un muy buen romance como de slow burn. Por otro lado, los problemas a los que se ven como enfrentados los personajes son bastante profundos. O sea, no
nos quedamos como en la superficialidad de no, es que me da miedo amar, que no sé qué, saben como estos clichés que tenemos en el romance, sino que realmente hay una profundidad y algo muy importante como ocurriendo en sus corazones, y eso me gustó mucho. Quiero seguir leyendo a Emily Henry, sé que tiene por ahí como otros 2 libros, ya los tengo apuntados en mi Goodreads porque sí o sí los voy a leer y la estoy disfrutando mucho, así que si necesitan alguna novela romance, esta es la indicada. Yo le puse 4 laditos de 5 laditos y como les digo, o sea, necesito seguirla leyendo y estoy muy emocionada de que ya la estén traduciendo. Acá a Colombia no han llegado, pero ya como que vamos a tener la oportunidad de tenerlos en español. También terminé la trilogía de los Dunas, que yo estaba convencida que era una saga, o sea, como que pensé que tenía como 5 o 6 libros y solamente son 3 y ya se me acabaron. Estos libros de cierta manera se pueden leer de manera independiente, aunque en este final como que ya tenemos la resolución de las tramas de los 2 anteriores, entonces sí es mejor como leerlos en orden. No, mentiras, no se puede leer independiente porque hay una trama como que es transversal a los 3 libros, entonces no, o bien eso. El caso es que en este libro nos vamos a encontrar como con el tercer Dunas entre esta familia que es gigante, y es Mario, que es un chico que vi muchos comentarios en Goodreads en el libro pasado, como que les molestaba demasiado porque era muy maduro, era como muy imprudente y todo el tema, pero sabíamos, o sea, como que como lectores había pistas de que era un personaje que realmente tenía mucha más profundidad de la que dejaba ver, y efectivamente fue así. Fue muy bonito como descubrir esa parte interna del personaje que casi se siente como cómplice contigo porque no lo muestra nadie más, sino al lector, porque tú lo estás leyendo, y es algo muy bonito, es algo muy interesante. Y por otro lado, creo que fue la relación que más me gustó, la de Mario y Sia. Digamos que en los libros anteriores vemos los de los otros 2 Dunas. Les conté que el libro pasado no me convenció mucho, que estaba muy emocionada por la relación de Azahara y Neil, pero en este libro como que se resuelve rápido, así que animarme a seguir leyendo a Cherry Chick fue sin duda alguna una muy buena decisión. Tiene por ahí un montón de libros más y voy a estar leyéndolos, y esperen noticias pronto para poder leerla juntos. Vamos a ver. Lo dejo ahí. Y yo a este libro le puse 3.5 heladitos de 5 heladitos. No sé si ustedes han leído a esta autora. Si la han leído, porfa, recomiéndenme libros de ella allá abajo y yo voy a seguir como ahondando en sus historias porque sí me están gustando. Otro libro que terminé y que no debía haber terminado en julio porque este libro es para todo agosto, pero yo estoy grabando este video el 10 de agosto y ya lo terminé como hace una semana, y es perdón, es Harry Potter y la Orden del Fénix. No me pude resistir, pasé de capítulo a capítulo a capítulo hasta que lo terminé. Y qué libro tan espectacular. Es que creo que les digo esto como de todos los libros de Harry Potter que tenemos como en cada grupo, pero es que este libro está absolutamente increíble. Claramente es un mamotreto, tiene 900 páginas y por eso como que lo dividimos para 3 meses, porque ustedes saben que tenemos como las lecturas principales con las chicas y como que esta saga se las embutí, les dije por favor leámosla, entonces como que la estamos leyendo suavecito, pero es que yo no me pude evitar, o sea, está buenísimo. Es un libro lleno de emociones, un libro que da cuenta del crecimiento de los personajes. Les he dicho que ya son personajes que siento que quiero muchísimo. Y vemos actitudes que sí pueden llegar a ser molestas, momentos donde uno dice, pero ¿por qué no confías uno en el otro? Pero al mismo tiempo como que están justificados, o sea, son personajes que así hagan cosas que tú quisieras que no hicieran, no puedes evitar comprenderlos por todas las circunstancias que está pasando. No quiero contarles mucho lo que está pasando aquí porque o ya saben qué pasa porque es Harry Potter, o les spoileo cosas. Entonces solamente decirles que lo amé, que obviamente tiene 5 heladitos de 5 heladitos. Es un libro absolutamente increíble, o sea, no sé con qué otra palabra describirlo, y por supuesto quiero seguir leyendo la saga, la tengo aquí abajo y no voy a poder continuarla hasta el otro mes porque pues no puedo meterme como más cosas en la cabeza si no hago spoilers y nadie quiere eso, pero decirles que si ustedes no han leído esta saga, léanla, y que si ya la leyeron, esta es la señal para que la relean. Este mes además me estuvo acompañando El invierno del mundo de Ken Follett, que yo también lo tenía comenzado hace mucho tiempo, pero dije como ya este mes lo voy a terminar porque estaba escuchando como de capítulos, pero me estaba perdiendo, sobre todo porque los libros de Ken Follett son complicados, o sea, tienen muchos personajes, tenemos 5 países y en cada país tenemos como 5 o 6 personajes, entonces como que sí me estaba pegando
una confundida tenaz, entonces dije, no, espérate, vamos a leerlo este mes, y bueno, como que lo estuve escuchando en idas al gimnasio, etcétera, y lo logré terminar. Es un libro larguísimo, tiene como 30 horas de audiolibro, no estoy muy segura, pero vale la pena cada segundo. Para los que no saben, este libro es la segunda parte de la caída de los gigantes. En la caída vemos la Primera Guerra Mundial y un poquito de las secuelas de esa guerra, y en el invierno del mundo estamos viendo las causas de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y parte de la Guerra Fría. Con todo ese tema de las bombas y China y Estados Unidos y Rusia también creando bombas y todo el tema. Entonces como que abarca un periodo gigante. De hecho, digamos que el trabajo que hace Ken Follett con estos 3 libros, porque me falta el siguiente, es precisamente como hacer todo un siglo. Es impresionante, ¿no? Y pues como que ahí vamos avanzando. Mi único pero con esta historia es que claramente en la caída de los gigantes conocemos a unos personajes que tú ya quieres o tú ya desprecias. Y en este libro lo que sucede es que tenemos a los hijos de esos personajes. No es que se hayan muerto, todavía siguen vivos. Es algo horrible porque es gente que ya vivió la Primera Guerra Mundial y que en unos pocos años, como en 30 años después, está viviendo ahora la Segunda Guerra Mundial. Y como que la sensación que te causan los hijos, que terminan siendo los protagonistas de El invierno del mundo, es como de nostalgia, ¿no? Como que tú quisiste a sus papás o a las personas como que estaban antes de ellos, entonces por eso sientes que los quieres a ellos, porque, no sé, las actitudes como que pasaron de generación en generación. Pero sí me faltó como el lograr encariñarme a ellos por lo que ellos son y no por este factor como nostálgico, no sé si me hago entender. Entonces como que por esa parte no me gustó tanto, pero pues claramente conforme va avanzando la historia, tú conoces como sus actitudes, lo que ellos hacen, las acciones que hacen, y pues como que sí logras encariñarte. Es una historia que debo decirles que está perfectamente bien contada. He aprendido más leyendo estos libros que en 11 años de colegio, y es algo impresionante como este autor tiene una habilidad para, no sé, como contar la historia, pero además presentarte personajes tan sólidos, y además como tener las críticas en cada uno de estos personajes de lo que yo siento que personalmente él piensa sobre todo lo que pasó como en estas épocas de guerra. Entonces, si a ustedes les gusta la ficción histórica, si no les dan sustos estos libros de 1000 páginas, porque si son libros larguísimos, o quieren un audiolibro que les vaya a durar 1 o 2 meses, creo que esta es una muy buena opción. En serio, los sentimientos que causa una historia, no, como que no vean el libro como una clase de historia, o sea, como que pasó esto en tal año, no, sino que es transversal y ocurre gracias a todos estos personajes que tú ya quieres y que quieres que les vaya bien. Y fue un libro que me hizo llorar terriblemente por muchas cosas que suceden, entonces definitivamente es muy muy recomendado. Si ustedes son lectores valientes y les gusta este género, lean este libro porque es increíble. Por otro lado, leímos junto con las chicas un libro también de ficción histórica que nada que ver, perdón, o sea, terrible, y estoy hablando de Las chicas desaparecidas de París. Este libro tenía una premisa muy interesante porque hablaba de las mujeres que fueron espías en la Segunda Guerra Mundial. Entonces como que tenemos la idea, y de hecho pues a partir de la Segunda Guerra es que las mujeres comienzan a trabajar y como a tener labores fuera del hogar, ya que no había hombres, ¿no? Como que todos estaban en la guerra. Pero aquí como que no vemos solamente estas acciones que de cierta manera seguían estando muy ligadas al hogar, sino que ya son mujeres con habilidades especiales que se entrenaron y que tenían como toda una temporada de pensar más allá, qué voy a hacer en esta como situación de guerra. Y pues son mujeres que de Inglaterra particularmente se fueron para Francia como espías para sabotear como todo el tema de las estrategias militares y cosas que querían hacer como los alemanes. Es una premisa muy interesante, es algo que de hecho sí pasó. En la charla final estuvimos hablando como de películas donde cuenta realmente historia de mujeres que sí vivieron esto y que sí como que dejaron este impacto en la tierra, pero debido pues a que era como un circuito muy cerrado, a que eran espías, claramente era secreto, como que no hay mucho registro de esto. Entonces como que la premisa me pareció muy interesante, aunque yo pensé que este libro era como de thriller o algo así, no sabía que era Segunda Guerra, pero yo dije como ok, a mí me gustan ese tipo de libros, entonces vamos a hacerlo. Pero la verdad es que se queda ahí, o sea, me impresiona mucho que esta autora, Pang Yenov, tenga un montón de libros escritos de Segunda Guerra, como que ya trabajó en esto,
porque la verdad es que yo con este libro no sentí nada. O sea, como que la premisa es muy interesante, pero la construcción de personajes es demasiado plana. O sea, realmente no me interesaba qué le pasaba a los personajes, o sea, a cualquiera de ellos. Como que hubo uno que me interesó por ahí, pero como que en algún punto de la historia lo desaparecen y es horrible. Y como que no logras como conectar, o al menos yo no logré como conectar con lo que le estaba pasando a estos personajes. Y eso es gravísimo porque estamos en medio de una guerra, en cualquier momento todo lo que tú haces te puede matar, pero a mí no me importaba. O sea, ese fue el nivel como de desinterés de este libro, sobre todo porque la autora intenta meter demasiados misterios y no desarrolla ninguno, como que al final tú estás como armando teorías, y fueron teorías que daban para otro libro, pero ninguna de esas se cumplió como en el libro, y la que se cumple en el libro pues es una bobada. O sea, realmente no es un libro como bueno. Es que, o sea, les digo esto porque es como que no, los personajes son demasiado planos, las historias son como inverosímiles, sí, le faltó como muchísima profundidad. Y les decía en la charla final que es la misma sensación que me causó Ariadna, que fue un libro que tenía una premisa muy interesante: rescatar de la mitología griega a una mujer que como que influyó mucho en el mito del Minotauro, que ha sido siempre contado desde la parte de Teseo, pero nada más, ¿no? O sea, como que dónde está la parte de la escritura y de la posibilidad que tiene una escritora en este caso de contar lo que tú quieras, ¿no? O sea, como que no tienes que ceñirte a la historia, porque no es un libro de historia, es un libro de ficción histórica, entonces haz lo que tú quieras. Y siento que no, pues no explotan como esa parte artística y las licencias que tiene un escritor. Entonces fue una mala experiencia, muy divertida por las charlas y etcétera, pero no fue un libro que me gustara. Y ya vamos llegando al final de este video, solamente faltan 2 libritos. Uno de ellos es Persépolis, que me gustó muchísimo, la novela gráfica que leímos durante el mes de julio. El nombre de la rosa fue en junio, perdón. Sí, solamente que como que le dimos una semana más porque estaba demasiado largo, pero realmente la lectura oficial de julio fue Persépolis, que como les decía es una novela gráfica. Les he estado compartiendo a través de redes sociales como alguna de mis frases favoritas. Es un libro que causó mucha controversia porque estamos ante la revolución islámica iraní. Entonces claramente pues son como muchos los temas, y es muy interesante porque además de ser una novela gráfica es una autobiografía. La autora cuenta su historia de cuando era una niña y llegaron como estos árabes a su territorio. Tenía como papás muy liberales que estaban como metidos en todo este tema de la política, y cómo eso afecta pues su infancia y el resto de su vida, ¿no? Es muy interesante, pero es un libro en el que nos paramos desde una mirada de una persona muy privilegiada. Llega un punto del libro en el que ya se puede ir a otro país, y incluso pues en este otro país la ataca unos sentimientos de soledad y de depresión muy profundos, y eso dio para discutirlo mucho como en la charla final, porque solemos leer este tipo de historias de guerras, de revoluciones, donde son personas como que no tenían otra posibilidad, ¿no? Como que te logras sentir muy identificado porque sobrevivir lo hacen casi con las uñas, ¿no? Como que por eso te identificas tanto. Aquí tenemos a Marjan que está teniendo sentimientos de depresión cuando está en una circunstancia de privilegio, que es algo muy interesante porque no quiere decir que las personas pobres sean las únicas deprimidas, sino que hay personas privilegiadas que también lo están. Entonces es muy, muy interesante, y como les digo, pues enmarcado en este contexto de revolución, de falta de identidad, de no saber de dónde soy, de dónde vengo, qué hago, cómo es que en un momento estoy viviendo sin el burka y al siguiente me toca ponérmelo, y tantas imposiciones que la verdad fueron muy fuertes. Así que si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Es una joya en mi libro. Si no han leído novela gráfica, anímense con esta porque es increíble. Tiene 4 capítulos, se lee súper rápido y llega al corazón profundamente. Yo le puse 5 laditos de 5 laditos. Y el último libro fue para el club privado de Viajando entre Letras, y es El último caso del Dr. Rusi, que no les voy a hablar mucho de este libro porque pueden ir a ver el video de mejores libros que leí durante el 2021, si no estoy mal, y ya sabrán que pues es un libro que disfruté mucho. Tuvimos a Javier Riveros en la charla final y eso fue muy emocionante porque, como les dije ahí, como que eso da cuenta, y conocer la historia detrás de lo que implica que yo tenga este libro en mis manos es como demasiado valioso.
y pues pudimos ahondar también en la segunda parte, porque va a haber segunda parte de este libro. Por ahí nos leyeron el primer capítulo del segundo, y está muy emocionante ese regalo, así que esperando la segunda parte. Este libro tiene 5 laditos, por supuesto, me gusta muchísimo y estoy muy emocionada de que a la mayoría de las personas en el club también les gustó, con sus grandes peros de por qué tan cortico, pero es que es buenísimo, o sea, quieres más. Entonces realmente es una lectura que me emocionó haber disfrutado yo, pero que además pudiese disfrutarlo con un grupo de chicas tan pilas, y no, me gusta mucho. Léanlo. Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho. El video quedó larguísimo, perdón, pero sí habían bastantes libros de los cuales hablar. Recuerden que tarde que temprano van a salir las reseñas individuales de cada uno de estos libros, donde vamos a ir como profundizando muchísimo más en personajes, etcétera, como que todo lo que nos gusta hablar de los libros. Pero por lo pronto me gustaría que me dijeran aquí abajo en los comentarios qué libros de estos han leído, cuáles quieren leer, qué les pareció, si coincidimos en opiniones o no. Y pues yo voy a estar leyendo todos sus comentarios. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, recomendarle este video a algunos de sus amigos que creen que les puede interesar, y nos estaremos viendo la próxima semana. Chao.